escala absoluta de temperatura. Ejercicios resueltos 1, 2 y 3. Ejercicio número 1. El punto de fusión de una aleación de estaño y plomo es de 250 grados centígrados. ¿Cuál es el punto de fusión de la aceleración en grados Fahrenheit? Para este ejercicio tenemos la siguiente fórmula. Grado Fahrenheit es igual a 1,8 por grados centígrados, que son estos, los que vamos a hallar, más 32. Ahora simplemente, ¿qué hacemos? Reemplazamos. Grado Fahrenheit es igual a 1,8, que es de la fórmula, por 250 grados centígrados, que son estos, más 32 de la fórmula. Ahora, ¿qué hacemos? Grado Fahrenheit es igual, multiplicamos 1,8 por 250 nos da 450, más 32. Hacemos la operación y nos da que grado Fahrenheit es igual a 482. Entonces podemos decir que el punto de fusión de la aceleración en grados Fahrenheit son 482 grados Fahrenheit. Segundo ejercicio. El punto de ebullición del aluminio es de 3272 grados Fahrenheit. Expresa esta temperatura en grados Celsius. Tenemos la siguiente fórmula. Grados centígrados es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 1,8. Ahora reemplazamos. Ahora simplemente reemplazamos. Grados centígrados es igual a grados Fahrenheit, que son estos, 3272 menos 32 de la fórmula dividido 1,8. 3272 menos 32 me va a dar 3240 sobre 1,8. Hacemos la operación y nos da que grados centígrados es igual a 1800. Ahora, al expresar 3272 grados Fahrenheit nos da 1800 grados centígrados. Ejercicio número 3. El punto de fusión del estaño es de 232 grados centígrados. Expresa esta temperatura en Kelvin. Tenemos la siguiente fórmula. Grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Ahora reemplazamos. Kelvin es igual a 232 grados centígrados, que son esos, más 273. Hacemos la operación y nos da que Kelvin es igual a 505. Es decir, que el punto de fusión del estaño de 232 grados centígrados a grados Kelvin nos va a dar 505. Unidades de calor. Ejercicios resueltos 1, 2 y 3. Ejercicio número 1. Cierto proceso requiere 800 joules de calor. Expresa esta energía en calorías. Si una caloría es igual a 4,186 joules, ¿qué hacemos a continuación? Simplemente reemplazamos. La Q la representamos como calor. Q es igual a 800 joules por una caloría que equivale a 4,186 joules. Joules y joules cancelamos. Hacemos la operación y nos da que calor es igual a 191,1 caloría. Es decir, 800 joules de calor expresa 191,1 calorías. Ejercicio número 2. Cierto proceso requiere 6.279 joules de calor. Expresa esta energía en unidad térmica británica. Si una caloría es igual a 4,186 joules, 6.279 joules de calor, ¿a cuántas calorías equivale? Ahora, Q la representamos como calor y Q es igual a 6.279 joules. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Reemplazando. Lo multiplicamos por una caloría que equivale a 4,186 joules. Joules y joules cancelamos. 6.279 lo multiplico por 1 y este resultado lo divido en 4,186. Lo que hago a continuación es reemplazar este resultado para que me dé el valor en unidad térmica británica. Si una unidad térmica británica es igual a 252 calorías, ¿a cuánto equivale 1.500 calorías en unidades británicas? Reemplazamos y Q es igual a 1.500 calorías por una unidad térmica británica dividido en 252 calorías. El resultado final me da que Q es igual a 5,95 unidades térmicas británicas. Ejercicio número 3.
En un experimento científico se requieren 620 joules de calor. Expresa esta energía en calorías y en unidades térmicas británicas. Primero que todo, una caloría es igual a 4,186 joules de calor. Q es igual a 620 joules por una caloría que equivale a 4,86 joules. Joules y joules cancelamos. Multiplicamos 620 joules por 1 y este resultado lo dividimos entre 4,186. Y como resultado final nos da que Q es igual a 148,11 calorías. Luego este resultado lo reemplazamos acá abajo. Una unidad térmica británica es igual a 252 calorías. Luego Q es igual a 148,11 calorías, que es este resultado. Lo multiplicamos por una unidad térmica británica que equivale a 252 calorías. Hacemos la operación y nos da que Q es igual a 0,59 unidades térmicas británicas. Medición de calor. Ejercicios resueltos 1, 2 y 3. Primer ejercicio. ¿Cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de 400 gramos de cobre de 30 grados centígrados a 70 grados centígrados? Sabiendo que el calor específico del cobre es 390 joules sobre kilogramos por K. Tenemos la siguiente fórmula. Calor requerido del objeto es igual a la masa por el calor específico del objeto por delta de T, es decir, delta de la temperatura. ¿Qué hacemos a continuación? Lo que tenemos que hacer es convertir estos 400 gramos en kilogramos. Simplemente dividimos 400 entre 1000 y me va a dar 0,40 kilogramos. Ahora simplemente reemplazamos la siguiente fórmula. Calor del objeto es igual a la masa, que equivale a 0,40 kilogramos, por el calor específico, 390 joules sobre kilogramos por K, por delta de la temperatura, es decir, 70 grados centígrados menos 30 grados centígrados. Lo que hacemos a continuación es restar estos 70 menos 30 y nos va a dar 40 grados centígrados. Ya teniendo este resultado, hacemos esta operación. Multiplicamos 0,40 por 390 por 40 y me va a dar que el calor requerido del objeto es igual a 6240 joules. Por lo tanto, una caloría es igual a 4,186 joules. Entonces, calor requerido del objeto es igual. Convertimos estos 6240 joules a calorías. Si una caloría equivale a 4,184 joules, ¿cuánto equivale 6240 joules? Cancelamos joule con joule, hacemos la operación y nos da que el calor requerido del objeto es igual a 1490,7 calorías. Ejercicio número 2. 2 litros de agua a 25 grados centígrados se enfrían al liberar 62.000 joules de calor. Determina la temperatura final del agua. Si sabemos que el calor específico del agua es 4186 joules sobre kilogramos por K. Ya teniendo estos resultados, ahora con la fórmula Q es igual a M por C por delta de T, despejamos esta fórmula. Q sobre la masa por el calor específico es igual al delta de la temperatura. Ahora sí, reemplazamos. Delta de la temperatura es igual al calor requerido del objeto, que son 62.000 joules, sobre la masa, que equivale a 2 kilogramos, por el calor específico del agua, que es 4186 joules, sobre kilogramos por K. Cancelamos joule con joule, cancelamos kilogramos con kilogramos, y me va a dar que delta de la temperatura es igual a 7,4 K, que equivale a 7,4 grados centígrados. Por lo tanto, tenemos esta fórmula. Delta de T es igual al tiempo final menos el tiempo inicial. Despejamos esta fórmula y nos quedaría que el tiempo final es igual al delta de la temperatura más el tiempo inicial. Ahora reemplazamos esta fórmula. Tiempo final es igual a delta de T, que equivale a estos 25 grados centígrados, más el tiempo inicial, que equivale a este resultado, 7,4 grados centígrados. Ahora sumamos delta de T más el tiempo inicial, que es 25 grados centígrados más 7,4 grados centígrados, y nos da que el tiempo final es igual a 32,4 grados centígrados. Ejercicio número 3.
Se requiere 5400 Joule para elevar la temperatura de un bloque de hierro a 30 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor se requiere para elevar la temperatura de un bloque de cobre en 30 grados centígrados si ambos bloques tienen la misma masa? Tenemos la fórmula Q es igual a M por C por delta de T. Tenemos el calor requerido del objeto del cobre y el calor requerido del objeto del hierro. Por lo tanto, el calor específico del cobre es 390 Joule sobre kilogramos por K y el calor específico del hierro es 460 Joule sobre kilogramos por K. Ahora simplemente reemplazamos. Calor requerido del objeto del cobre es igual a la masa por el calor específico del cobre, que equivale a 390 Joule sobre kilogramos por K, por delta de la temperatura, que son 30 grados centígrados del hierro. Ahora reemplazamos el calor requerido del objeto, es decir, del hierro, es igual a la masa por el calor específico del hierro, que equivale a 460 Joule sobre kilogramos por K, por delta de la temperatura, que son 30 grados centígrados. Entonces, el calor requerido del hierro sobre el calor requerido del cobre es igual al calor requerido del hierro, que equivale a 460 Joule sobre kilogramos por K, sobre al calor requerido del cobre, que equivale a 390 Joule sobre kilogramos por K. Hacemos esta operación, es decir, dividimos 460 entre 390 y me va a dar que el calor requerido del hierro sobre el calor requerido del cobre es igual a 1,18. Luego, el calor requerido del cobre es igual al calor del objeto del hierro sobre este resultado, 1,18. Ahora simplemente reemplazo el calor del objeto del hierro. Eso es igual a 5400 Joule, que son estos 5400 Joule del problema, sobre 1,18. Hago la operación, divido y me va a dar que el calor requerido del cobre es igual a 4576 Joule. Medición de calor. Ejercicios resueltos 4, 5 y 6. Ejercicio número 4. ¿Qué cantidad de calor se libera cuando 800 gramos de plomo se enfría de 45 grados centígrados a 15 grados centígrados? Primero que todo, sabemos que el calor específico del plomo es de 130 julios sobre kilogramos por K. ¿Qué hacemos a continuación? Lo que tenemos que hacer es convertir estos 800 gramos a kilogramos. Dividimos 800 entre 1000 y me va a dar 0,8 kilogramos. Ya convertido, lo que hacemos es reemplazar esta fórmula. Calor del objeto es igual a la masa por el calor específico del plomo por delta de T. Por lo tanto, con esta fórmula lo que hacemos es reemplazar. Calor del objeto es igual a 0,8 kilogramos, que es la masa, por el calor específico del plomo, que es 130 Joule sobre kilogramos por K, por delta de T, que es 45 grados centígrados menos 15 grados. Hacemos esta operación y nos da menos 30 grados centígrados. Entonces, multiplicamos. Calor del objeto es igual 0,8 kilogramos por 130 Joule sobre kilogramos por K por menos 30. Al hacer esta operación nos da que el calor del objeto es igual a menos 3120 joules. Entonces, como resultado final, se liberan 3120 joules de calor. Ejercicio número 5. A un bloque de latón, que es una aleación de cobre y zinc, se añade 9360 joules de energía calorífica si la temperatura del bloque cambia de 30 grados centígrados a 90 grados centígrados. ¿Cuál es su masa? Sabiendo que el calor específico del latón es 390 joules sobre kilogramos por K, tenemos la fórmula. Calor del objeto es igual a la masa por el calor específico por delta de la temperatura. Luego, ahora despejamos. Masa es igual al calor sobre el calor específico por delta de la temperatura. Ya teniendo despejada esta fórmula, ahora reemplazamos. Masa es igual al calor del objeto, que equivale a 9360 joules sobre el calor específico del latón, que es 390 joules sobre kilogramos por K, por la resta de 90 grados centígrados menos 30 grados centígrados,
que nos da 60 grados centígrados. Ahora lo que hacemos es la operación. Joule con Joule cancelamos, K con grados centígrados cancelamos y nos queda en kilogramos. Al hacer esta operación nos da que la masa es igual a 0,4 kilogramos. Ejercicio número 6. Un bloque de oro de 8 kilogramos se requiere 10.400 joules para cambiar su temperatura de 10 grados centígrados a 20 grados centígrados. ¿Cuál es el calor específico del oro? Tenemos la fórmula general. Calor del objeto es igual a la masa por el calor específico por delta de la temperatura. Luego, despejamos. Calor específico es igual al calor del objeto sobre la masa por delta de la temperatura. Ya teniendo despejada esta fórmula, ahora reemplazamos. Calor específico es igual al calor del objeto, que equivale a 10.400 joules, sobre la masa, que equivale a 8 kilogramos, que es la masa del oro. Ya teniendo este resultado, que nos daría 10 grados centígrados, hacemos la operación correspondiente. Calor específico es igual a 130 joules sobre kilogramos por K. Medición de calor. Ejercicios resueltos 7 y 8. Ejercicio número 7. 800 gramos de metano a 20 grados centígrados se mezclan con 800 gramos de agua a 89 grados centígrados, asumiendo que no hay pérdida de calor en los alrededores. Calcula la temperatura final de la mezcla, sabiendo que el calor específico del metano es igual a 2.450 joules sobre kilogramos por K y el calor específico del agua es igual a 4.186 joules sobre kilogramos por K. De acuerdo con el principio térmico, el metanol y el agua alcanzarán la misma temperatura, dado que la energía debe conservarse. Entonces, podremos decir que el calor perdido por la sustancia de mayor temperatura es igual al calor ganado por la sustancia de menor temperatura. Recuerden que se ha convenido que el calor ganado o absorbido es positivo y el perdido o liberado es negativo. Entonces podremos decir que el calor ganado por el metanol es igual a menos el calor liberado por el agua. Lo primero que tenemos que hacer es convertir estos 800 gramos en kilogramos y nos da 0,8 kilogramos. Ahora reemplazamos 0,8 kilogramos, que es la masa, por el calor específico del metanol, que es 2.450 joules sobre kilogramos por K, por la temperatura de equilibrio menos 20 grados centígrados. Esto es igual a menos 0,8 kilogramos, si decimos. Ahora hacemos lo mismo, pero con la temperatura del agua. 0,8 kilogramos por el calor específico del agua, que equivale a 4.186 joules sobre kilogramos por K, por la temperatura de equilibrio menos 89 grados centígrados, que es la del agua. El anterior era los grados centígrados del metanol, donde T sub E es la temperatura de equilibrio del sistema. Asimismo, a dividir ambos miembros de la ecuación anteriores por 0,8 kilogramos, que equivale a 1 joule sobre kilogramos por K, resulta lo siguiente: que al multiplicar 0,8 kilogramos por el calor específico del metanol, 2.450 joules sobre kilogramos por K, por la temperatura de equilibrio menos 20 grados centígrados del metanol dividido 0,8. Esto me da igual, al hacer la operación, menos 49.000 grados centígrados. Ahora hacemos lo mismo con la temperatura del agua y con el calor específico del agua. 0,8 kilogramos por 4.186, que es el calor específico del agua, joule sobre kilogramos por K, por la temperatura de equilibrio menos 89 grados centígrados, que es los grados centígrados del agua, dividido 0,8. Hacemos la operación y me da menos 372.554 grados centígrados. Ya teniendo estos resultados, hacemos el siguiente procedimiento. 2.450 joules sobre kilogramos por K, que es el calor específico del metanol, por la temperatura de equilibrio menos los 20 grados centígrados del metanol. Eso es igual a menos 4.186, que es el calor específico del agua, ahí pasaría con signo negativo, por la temperatura de equilibrio menos 89 grados centígrados. Ahora lo que hacemos es reemplazar este valor, este que está aquí, 2.450 por la temperatura de equilibrio, que es lo que vamos a averiguar, menos 49.000 grados centígrados. Esto es igual a menos 4.186 por la temperatura de equilibrio menos este resultado,
372.554 grados centígrados. Ahora despejamos 2.450 por la temperatura de equilibrio más 4.186 por la temperatura de equilibrio. Es decir, estos menos 4.186 pasarían a ser positivos. Es igual a menos 372.554 grados centígrados más 49.000 grados centígrados. Es decir, estos menos 49.000 pasarían al otro lado a positivo. Hacemos esta operación y nos da 6.636 por la temperatura de equilibrio. Esto es igual. Luego hacemos esta operación y nos da 421.554 grados centígrados. 6.636 pasaría a dividir. Entonces nos quedaría temperatura de equilibrio es igual a 422.554 grados centígrados dividido 6.636. Hacemos esta operación y nos da que la temperatura de equilibrio es igual a 63.5 grados centígrados. Ejercicio número 8. En un recipiente que contiene 1.400 gramos de agua a 30 grados centígrados se colocan 200 gramos de cobre a 80 grados centígrados, asumiendo que no hay pérdida de calor hacia el ambiente. ¿Cuál es la temperatura final del cobre y del agua? Sabiendo que el calor específico del cobre es igual a 390 joules sobre kilogramos por K y el calor específico del agua es igual a 4.186 joules sobre kilogramos por K. Ahora, el calor ganado por el agua es igual al calor perdido por el cobre, donde T es la temperatura de equilibrio del sistema. Ahora reemplazo esta fórmula. El calor ganado del agua, que equivale a la masa del agua por el calor específico del agua, por la temperatura en equilibrio menos 30 grados centígrados, es igual al calor perdido del cobre, que equivale a menos la masa del agua, el calor específico del agua por la temperatura en equilibrio menos 80 grados centígrados, que equivale a la temperatura del cobre. Ahora, la masa del agua, que equivale a 1.4 kilogramos, ¿por qué? Porque es 1.400 gramos, lo convertimos a kilogramos, me da 1.4 kilogramos por el calor específico del agua, que equivale a 4.186 joules sobre kilogramos por K, por la temperatura en equilibrio menos los 30 grados, que equivalen a la temperatura del agua. Eso es igual a menos 0,2 kilogramos. Ahora hacemos lo mismo con el calor específico del cobre. La masa, que equivale a 1.4 kilogramos por el calor específico del cobre, que equivale a 390 joules sobre kilogramos por K, por la temperatura en equilibrio menos los 80 grados, que equivalen a la temperatura del cobre. Asimismo, al dividir ambos miembros de la ecuación anterior por 0,2 kilogramos, que equivale a 1 joule sobre kilogramos por K, resulta lo siguiente: 1.4 kilogramos por 4.186 joules sobre kilogramos por K por la temperatura en equilibrio menos 30 grados centígrados, lo dividimos entre 0,2 kilogramos. Hacemos la operación y me da menos 879.060 grados centígrados. Ahora hacemos lo mismo. Menos 0,2 kilogramos por el calor específico del cobre, 390 joules sobre kilogramos por K, por la temperatura en equilibrio menos los 80 grados centígrados, que equivale a la temperatura del cobre. Todo esto dividido por 0,2 kilogramos. Hacemos la operación y me da que esto es igual a 31.200 grados centígrados. Ahora, ¿qué hacemos? Ese 1.4 kilogramos lo multiplicamos por 10 y me va a dar 14. Ese 14 lo divido entre 2 y me va a dar 7. Ahora lo que hago es multiplicar este 7 por 4.186, que es el calor específico del agua, por la temperatura en equilibrio menos 30 grados centígrados, igual a menos 390. ¿Por qué menos 390? Porque es el calor de la temperatura del cobre y eso me va a dar negativo, por la temperatura en equilibrio menos 80 grados centígrados, que equivale a la temperatura del cobre. Ahora, ¿qué es lo que hago? Simplemente lo que hago es reemplazar estos valores y lo coloco aquí. Multiplico 7 por 4.186, me va a dar 29.302 por la temperatura en equilibrio menos este valor, 879.060 grados centígrados, igual a menos 390 por la temperatura en equilibrio más este valor, lo reemplazo y me quedaría 32.200 grados centígrados. Ahora simplemente despejo 29.302 por la temperatura en equilibrio más, porque este menos 390 pasa a ser positivo, 390 por la temperatura en equilibrio. Esto es igual
a 32.200 grados centígrados más 879.060 grados centígrados. Este negativo pasa a ser positivo, pasa al otro lado. Ahora hago la operación. 29.302 más 390 me va a dar 29.692 por la temperatura en equilibrio. Esto es igual, y hago esta suma. Esto es igual a 31.200 grados centígrados más 879.060 grados centígrados y me da como resultado 910.260 grados centígrados. Despejo y la temperatura en equilibrio me va a dar 910.260 grados centígrados dividido 29.692. Hago la operación y me da que la temperatura en equilibrio es igual a 30,65 grados centígrados. Transferencia de calor por conducción. Ejercicios resueltos 1 y 2. Ejercicio número 1. Una barra de aluminio cuya constante de proporcionalidad es de 205 volts sobre M por K, de 50 centímetros de longitud, como vemos en la gráfica, tiene un diámetro de 8 centímetros. La temperatura en sus extremos es de 100 grados centígrados en T2 y 20 grados centígrados en T1, respectivamente. Conteste las siguientes preguntas. A. Determina la rapidez del fluido de calor. Donde tenemos la siguiente fórmula. H es igual a Q sobre T, que significa rapidez de la transferencia de calor, es igual a la constante de proporcionalidad por el área de la placa por la temperatura de la cara más caliente de la placa, que es T2, menos la temperatura de la cara menos caliente de la placa, que es T1, sobre el espesor de la placa, que es X. A continuación vamos a calcular por separado el área de la sección transversal, donde área es igual a pi por d al cuadrado sobre 4. Esta es la fórmula. Entonces simplemente vamos a reemplazar con los datos que tenemos. Área es igual a pi, que equivale a 3,14 por el diámetro al cuadrado, que son 8 centímetros. Al convertirlos a metros me quedaría 0,08 metros, todo al cuadrado, sobre 4. Ahora hago la operación y me daría que área es igual a 0,005 metros cuadrados. Ahora simplemente reemplazamos. H es igual a la constante de proporcionalidad, que equivale a 205 volts sobre M por K, por el área, que equivale a 0,005 metros al cuadrado, por temperatura 2 menos temperatura 1. Temperatura 2, que equivale a 100 grados centígrados, menos la temperatura 1, que equivale a 20 grados centígrados, sobre el espesor de la placa, que equivale a 50 centímetros. Al convertirlos a metros me va a dar 0,05 metros. Ahora, 100 menos 20 grados me va a dar 80 grados Kelvin. Hago la siguiente operación y me va a dar que la rapidez del fluido de calor es igual a 164 volts. Y ese sería el resultado final de la pregunta A. B. ¿Cuánto calor es conducido en un minuto? El calor conducido en un segundo es 164 joules. Por lo tanto, el calor conducido en un minuto será... A continuación lo que hago es la conversión. Si un minuto es igual a 60 segundos, 164 joules sobre segundos, ¿a cuántos minutos equivale? Simplemente hago lo siguiente. Calor es igual a 164 joules sobre segundos por 60 segundos, que equivale a un minuto. Cancelo segundos con segundos. Y como resultado final me daría que el calor conducido en un minuto son 9.840 joules. Y ese sería el resultado final de la pregunta B. Pregunta número 2. El vidrio de una ventana tiene un área de 1,2 metros cuadrados y un espesor de 0,6 centímetros. Si la cara exterior del vidrio está a 16 grados centígrados y la interior a 18 grados centígrados. Por lo tanto, tenemos que la rapidez de la transferencia de calor es igual a la constante de proporcionalidad por la temperatura de la cara más caliente de la placa menos la temperatura de la cara menos caliente de la placa sobre el espesor de la placa, que es X. Ahora reemplazamos. La rapidez de transferencia de calor es igual
a la constante de proporcionalidad del vidrio, que es 0,8 volts sobre M por K, por el área, que equivale a 1,2 metros cuadrados, por temperatura 2 menos la temperatura 1. Temperatura 2, que es 18 grados centígrados, menos la temperatura 1, que son 16 grados centígrados, sobre 0,6 centímetros, que al convertirla al metros me va a dar 0,006 metros. Ahora, ¿qué hago? 18 grados centígrados le resto 16 grados centígrados y me va a dar 2 grados Kelvin. Hago la operación y me va a dar que la rapidez de flujo de calor por conducción es igual a 320 volts. B. ¿Cuánta calor es conducida en 30 segundos? Ahora simplemente reemplazo los datos. Calor es igual a la rapidez del flujo de calor, que fue lo que me dio en el punto A, 320 volts, por el tiempo, que son 30 segundos. Multiplico y me va a dar que el calor conducido en 30 segundos son 9600 joules. Y este sería el resultado final del punto B. Ejercicios resueltos 1, 2 y 3. Ley de Stefan y rapidez de radiación. Ejercicio número 1. ¿Cuál es la potencia radiada por un cuerpo negro a 250 grados centígrados con un área superficial de 50 centímetros cuadrados, donde la constante de Stefan, que es esta, es igual a 5,67 por 10 a la menos 8 volt sobre m al cuadrado por k a la 4, la cual la fórmula ley de Stefan es la siguiente: P, que equivale a potencia radiada o emitida por el cuerpo, es igual a la constante de Stefan por la constante de emisividad por el área superficial de un cuerpo, que es A, por la temperatura del objeto en grados Kelvin a la 4, donde la constante de emisividad es igual a 1 y la constante de Stefan es igual a 5,67 por 10 a la menos 8 watts sobre m al cuadrado por k a la 4. También tenemos el valor de T, que es la temperatura del objeto en grados Kelvin, que equivale a 250 más 273 Kelvin. Sumado todo eso me da 523 grados Kelvin. Donde el área es igual a 50 dividido en 10.000, y eso me va a dar igual a 0,005 metros cuadrados. Ahora sí, lo que vamos a hacer a continuación es hallar la potencia radiada por un cuerpo negro. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar esta fórmula. Potencia radiada es igual a 1, que equivale a la constante de emisividad, por la constante de Stefan, que equivale a 5,67 por 10 a la menos 8 volt sobre m al cuadrado por k a la 4, por el área de la superficie de 50 centímetros cuadrados, que equivale a 0,005 metros cuadrados, por 523 grados Kelvin elevado a la 4. Hacemos la operación y nos da que la potencia radiada por un cuerpo negro a 250 grados centígrados es igual a 21,2 volt, que equivale a 21,2 julios sobre segundos. A continuación vamos a realizar los ejercicios número 2 y 3 de rapidez de radiación. La rapidez de radiación la vamos a representar con la letra R mayúscula. Es la energía radiante que emite un cuerpo por unidad de tiempo, por unidad de área, expresado matemáticamente. Segundo ejercicio. Calcular la rapidez de radiación de un cuerpo negro a 150 grados centígrados. Simplemente reemplazamos esta fórmula. Rapidez de radiación es igual a la constante de emisividad, que equivale a 1, por la constante de Stefan, que equivale a 5,67 por 10 a la menos 8 volt sobre m al cuadrado por k a la 4, por 423 grados Kelvin a la 4. Ahora lo que hacemos es cancelar k con k y el 4 que está elevado a la k con este 4 que está elevado a la k. Y me da como resultado que la rapidez de radiación es igual a 1815,25 volt sobre m al cuadrado. Ejercicio número 3. Calcular la temperatura de un cuerpo negro si su rapidez de radiación es de 800 volt sobre m al cuadrado. Tenemos la fórmula de rapidez de radiación es igual
a la constante de emisividad por la constante de Stefan por la temperatura del objeto en grados Kelvin elevado a la 4. Despejamos T a la 4 y eso es igual a la rapidez de radiación sobre la constante de emisividad por la constante de Stefan. Ahora simplemente reemplazamos. T a la 4 es igual a la rapidez de radiación que equivale a 800 Wol sobre M a la 2 sobre la constante de emisividad que es 1 por la constante de Stefan que equivale a 5,67 por 10 a la menos 8 Wol sobre M a la 2 por K a la 4. Cancelamos M a la 2 con este M a la 2, Wol con este Wol, hacemos la operación y me da que T a la 4 es igual a 1,41 por 10 a la 4 por K a la 4. Simplemente como T está elevado a la 4, lo elevamos a raíz cuarta y me quedaría T es igual a raíz cuarta de 1,41 por 10 a la 10 por K a la 4. Cogemos la calculadora y le sacamos raíz cuarta a este número y me da que T es igual a 344,65 grados Kelvin. Entonces, lo que hacemos a continuación es T es igual a 344,65 grados Kelvin menos 273 por grados centígrados. Restamos y me va a dar que la temperatura de un cuerpo negro es igual a 71,65 grados centígrados. Una persona desnuda está en una habitación cuya temperatura es de 12 grados centígrados, si la emisividad y la temperatura de su piel es 0,8 y 37 grados centígrados, respectivamente. Contesta las siguientes preguntas. A. ¿Cuánta energía pierde su cuerpo por segundo si su área superficial es de 1,4 metros cuadrados? Peso neto es igual a la constante de Stefan por la constante de emisividad por el área superficial en metros cuadrados por la temperatura absoluta del cuerpo menos la temperatura absoluta de los alrededores. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos los datos. Peso neto es igual a la constante de Stefan. ¿A cuánto equivale la constante de Stefan? A 5,67 por 10 a la menos 8 watts sobre m al cuadrado por k a la 4. Por la constante de emisividad, que equivale a 0,8. Por el área superficial en metros cuadrados, que equivale a 1,4 metros cuadrados, que es esta. Por la temperatura absoluta del cuerpo, que equivale a 310 grados Kelvin elevado a la 4, menos la temperatura absoluta de los alrededores, que equivale a 285 grados Kelvin elevado a la 4. Hacemos la operación y nos da que el peso neto es igual a 190,4 Joule sobre segundos. Ahora realizamos la pregunta B. ¿Cuánto calor pierde el cuerpo de la persona en un minuto? Entonces hacemos la conversión. Si 60 segundos equivale a un minuto, 190,4 Joule sobre segundos, ¿a cuántos minutos equivalen? Y como resultado final nos dan que el calor que pierde el cuerpo de la persona en un minuto es de 11.424 joules. Y este sería el resultado final de la pregunta B. Dilatación lineal. Ejercicio resuelto número 1. Ejercicio número 1. La longitud de un tubo de cobre a 15 grados centígrados es de 4 metros. ¿Cuánto se incrementa su longitud cuando su temperatura es de 45 grados centígrados? Si su coeficiente de dilatación lineal es de 17 por 10 a la menos 6 por 1 sobre grados centígrados. En el video anterior vimos la tabla de sustancias con sus correspondientes coeficientes de dilatación lineal de cada una de esas. Entonces, con base a esas sustancias y con base a los coeficientes de dilatación lineal, vamos a realizar el siguiente ejercicio. A continuación tenemos las siguientes figuras con dos tubos de cobre. El primer tubo de 4 metros de longitud con su temperatura inicial de 15 grados centígrados. En el segundo tubo de cobre un poco más largo con su temperatura final de 45 grados centígrados. Tenemos la diferencia de los dos tubos, el cual se llama cambio de longitud, es decir, esta es la diferencia.
A continuación tenemos la siguiente fórmula. Cambio de longitud es igual al coeficiente de dilatación lineal por longitud inicial por cambio en su temperatura. Ahora simplemente reemplazamos. Cambio de longitud es igual al coeficiente de dilatación lineal del cobre, que equivale a 17 por 10 a la menos 6 por 1 sobre grados centígrados. Es decir, este coeficiente lo podemos ver en la tabla que le mostré anteriormente. Por la longitud inicial, que equivale a esta, a lo largo del primer tubo de cobre, que equivale a 4 metros. Por cambio en su temperatura, que es temperatura final 45 grados centígrados menos la temperatura inicial 15 grados centígrados. Lo que hacemos a continuación es multiplicar 17 por 10 a la menos 6 por 4. Y el resultado de este lo multiplicamos por la resta de 45 menos 15, que el cambio de longitud es igual a 2,04 por 10 a la menos 3 metros. Y este resultado me da en notación científica. Ahora, también lo podemos poner en notación decimal. Entonces, cambio de longitud es igual a 0,00204 metros. Y este sería el resultado final del primer ejercicio. Ejercicio número 2. La longitud de una varilla de acero a 20 grados centígrados es de 4 metros. ¿A qué temperatura su longitud sería de 4,0144 metros si su coeficiente de dilatación lineal es de 12 por 10 a la menos 6 por 1 sobre grados centígrados? Tenemos la siguiente figura. Tenemos dos varillas de acero, una más grande que la otra. En este caso, esta, la de abajo, es más grande. Y la diferencia de las dos varillas la podemos llamar como cambio en su temperatura, donde la temperatura es igual a la temperatura inicial más cambio de temperatura. Para realizar este ejercicio vamos a tener en cuenta la tabla de sustancias, y cada una de esas sustancias tiene su coeficiente de dilatación lineal. Entonces tenemos la siguiente fórmula. Cambio de longitud es igual al coeficiente de dilatación lineal por longitud inicial por cambio en su temperatura, donde 4,0144 metros le restamos los 4 metros que mide la varilla, es decir, la longitud de la varilla de acero. Restamos y nos va a dar que el cambio de longitud es igual a 0,0144 metros. Ahora, el coeficiente de dilatación lineal por cambio de longitud por cambio en su temperatura es igual a este resultado, a 0,0144 metros. Luego podemos decir que cambio en su temperatura es igual al cambio de longitud sobre el coeficiente de dilatación lineal por longitud inicial. Ahora simplemente reemplazamos. Cambio en su temperatura es igual al cambio de longitud, que fue lo que nos dio 0,0144 metros, sobre el coeficiente de dilatación lineal del acero, que es 12 por 10 a la menos 6 por 1 sobre grados centígrados, por el cambio de longitud, que son 4 metros, es decir, este. Ahora lo que hacemos es, como en el denominador tenemos un negativo, es decir, un exponente negativo, ese exponente lo subimos al numerador, es decir, aquí en la parte de arriba, como exponente positivo. Y nos quedaría de la siguiente forma. Cambio en su temperatura es igual a 0,00144 por 10 a la 6 metros sobre 12 por 1 sobre grados centígrados por 4 metros. Ahora lo que hacemos es convertir este número de notación científica en decimales y nos quedaría: cambio en su temperatura es igual a 14.400 grados centígrados sobre 12 por 4. Hacemos esta operación y nos da que el cambio
en su temperatura es igual a 300 grados centígrados. Luego tenemos que la temperatura menos temperatura inicial es igual a 300 grados centígrados, donde la temperatura inicial es igual a 20 grados centígrados, es decir, estos 20 grados centígrados. Luego tenemos temperatura es igual a estos 300 grados centígrados que nos dieron aquí, más los 20 grados centígrados que son los grados de la temperatura de la varilla de acero. Sumamos y nos da que la temperatura es igual a 320 grados centígrados. Ejercicio número 3. En una placa de acero a 30 grados centígrados hay un orificio de 8 centímetros de diámetro, es decir, este orificio que vemos aquí. Determina el diámetro del orificio a 200 grados centígrados. Es decir, si este orificio es de 30 grados centígrados, debemos determinar el orificio a 200 grados centígrados. Si el coeficiente de dilatación lineal del acero es de 12 por 10 a la menos 6 por 1 sobre grados centígrados. Por lo tanto, la dilatación de un orificio es exactamente la misma que la del material que la rodea. De acuerdo con lo anterior, podemos decir que el cambio de longitud es igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por cambio en su temperatura. Para este ejercicio, vuelvo y recalco la tabla de sustancias con su correspondiente coeficiente de dilatación lineal de cada una de estas. Luego, ya teniendo esta fórmula, podemos decir que la longitud menos la longitud inicial es igual al coeficiente de dilatación lineal del cobre por longitud inicial por cambio en su temperatura. Por lo tanto, podemos decir que en la longitud inicial podemos ver el diámetro del orificio a 30 grados centígrados. Y la longitud del diámetro del orificio que vamos a investigar la podemos ver a 200 grados centígrados. Ahora, el coeficiente de dilatación lineal del acero es igual a 12 por 10 a la menos 6 por 1 sobre grados centígrados. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Simplemente restar estos 200 grados centígrados con estos 30 grados centígrados. Entonces, cambio en su temperatura es igual a 200 grados centígrados menos 30 grados centígrados, y eso es igual a 170 grados centígrados. Ya teniendo el cambio de temperatura a 170 grados centígrados, tenemos esta nueva fórmula. Longitud es igual a longitud inicial más el coeficiente de dilatación lineal por longitud inicial por cambio en su temperatura. Simplemente ahora reemplazamos. Longitud es igual a la longitud inicial, que equivale a 8 centímetros, más el coeficiente de dilatación lineal, que equivale a 12 por 10 a la menos 6 por 1 sobre grados centígrados, por, otra vez, la longitud inicial, que son 8 centímetros, por el cambio de la temperatura que nos dio 170 grados centígrados. ¿Qué hacemos a continuación? Multiplicamos 12 por 10 a la menos 6 por 8 por 170, y esto me va a dar 0,01632. Ahora sumamos estos 8 centímetros y me va a dar que la longitud es igual a 8,0163 centímetros. Y esto sería el diámetro del orificio a 200 grados centígrados. 8,0163 centímetros. Dilatación volumétrica. Ejercicios resueltos del 1 al 4. De forma análoga, la expresión para la dilatación volumétrica o de volumen de un sólido es: cambio de volumen es igual a 3 veces por el coeficiente de dilatación lineal por el cambio de temperatura. El coeficiente de dilatación de volumen para materiales sólidos es aproximadamente el triple del coeficiente de dilatación lineal.
el cual el volumen es igual al volumen inicial más el cambio de volumen, donde el cambio de volumen es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal por el volumen inicial por el cambio de temperatura. Ejercicio número 1. El lado de una placa cuadrada de aluminio a 30 grados centígrados mide 40 centímetros, como vemos en la imagen. Determina el cambio del área de la placa cuando se calienta a 60 grados centígrados, donde el coeficiente de dilatación lineal del aluminio es igual a 24 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Lo primero que tenemos que hacer es hallar el área inicial, donde sabemos que mide 40 centímetros, es decir, 40 centímetros cuadrados. Eso lo multiplicamos 40 por 40 y me va a dar que el área inicial es igual a 1600 centímetros cuadrados. Lo primero que vamos a hacer es mirar qué fórmula vamos a utilizar. Si sabemos que si el área es de 40 centímetros cuadrados, es decir, son 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula que nos dice, cambio del área es igual a 2 veces por el coeficiente de dilatación lineal por el área inicial por el cambio de temperatura. Simplemente ahora reemplazamos. Por lo tanto, cambio del área es igual a 2 por el coeficiente de dilatación lineal del aluminio, que equivale a 24 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados, por el área inicial, que es esta, 1600 centímetros cuadrados, por el cambio de temperatura, que es la placa cuando se calienta, que son 60 grados centígrados, menos la placa del aluminio a 30 grados centígrados, que es esta. Hacemos la operación y nos da que el cambio del área es igual a 2,3 centímetros cuadrados. Entonces, esta sería la solución del primer ejercicio. Ejercicio número 2. A una temperatura de 20 grados centígrados, las dimensiones de una placa de acero de forma rectangular son de 60, como vemos en la gráfica, por 80 centímetros. Determine el área de la placa a 100 grados centígrados. Si sabemos que el coeficiente de dilatación lineal del acero es igual a 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Convertir el área rectangular, que son 60 centímetros por 80, en centímetros cuadrados. Multiplicamos 80 centímetros por 60 centímetros y me va a dar 4800 centímetros cuadrados. Tenemos la siguiente fórmula. El área es igual al área inicial más el cambio del área. Luego, el área es igual al área inicial por el cambio del volumen. Y me quedaría la fórmula área es igual al área inicial más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por el área inicial por el cambio de temperatura. Ahora simplemente reemplazamos. Área es igual al área inicial, que equivale a 4800 centímetros cuadrados, más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal del acero, que son 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados, por el área inicial, que equivale a 4800 centímetros cuadrados, por el cambio de temperatura, que equivale a 100 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Área es igual a 4800 centímetros cuadrados más, hago esta operación, 2 por 12 por 10 a la menos 6 por 4800 por 100 menos 20. Y me va a dar 9,216 centímetros cuadrados. Sumo y me da como resultado final que el área es igual a 4809,2 centímetros cuadrados. Es decir, que el área de la placa a 100 grados centígrados equivale a 4809,2 centímetros cuadrados. Y este sería el resultado final del segundo ejercicio. Ejercicio número 3. La arista de un cubo de latón a 25 grados centígrados mide 20 centímetros. ¿Cuál es el incremento en el volumen del cubo cuando se calienta hasta 100 grados centígrados? Si el coeficiente de dilatación lineal del latón es igual a 18 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados, entonces la fórmula me quedaría: el cambio de volumen es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal por el volumen inicial por el cambio de temperatura, donde
el volumen inicial es igual a 20 centímetros cúbicos, como lo dice la gráfica. Ahora lo multiplico, 20 por 20 y por 20 me va a dar 8000 centímetros cúbicos el volumen inicial. Ahora simplemente reemplazo los datos con esta fórmula. Cambio de volumen es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal del latón, que equivale a 18 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados, por el volumen inicial, que equivale a 8000 centímetros cúbicos, por el cambio de temperatura, que son 100 grados centígrados menos 25 grados centígrados. Haríamos la operación y notaría que el cambio de volumen es igual a 32,4 centímetros cúbicos. Ahora, ¿cuál es el volumen del cubo a 100 grados centígrados? Ya teniendo estos datos, ahora simplemente tenemos esta fórmula, que es cambio de volumen es igual a volumen menos el volumen inicial. Reemplazamos los datos con esta fórmula. Cambio de volumen son estos datos, serían 32,4 centímetros cúbicos, es igual al volumen menos el volumen inicial, que son 8000 centímetros cúbicos. Luego, lo que hacemos es despejar. Volumen es igual a 32,4 centímetros cúbicos más 8000 centímetros cúbicos. Hacemos la operación y nota que el volumen es igual a 8032,4 centímetros cúbicos. Ejercicio número 4. A 20 grados centígrados, las dimensiones de un bloque de acero son 12 centímetros por 8 centímetros por 20 centímetros. ¿Cuál es el volumen del bloque a una temperatura de 150 grados centígrados si el coeficiente de dilatación lineal del acero es de 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados? Tenemos la siguiente fórmula. Volumen es igual al volumen inicial más el cambio de volumen, donde el volumen inicial es igual a estos datos. 12 centímetros por 8 centímetros por 20 centímetros me va a dar 1920 centímetros cúbicos. Ahora, ya teniendo el volumen inicial, ahora tenemos esta otra fórmula. Cambio de volumen es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal por el volumen inicial por el cambio de temperatura. Reemplazamos los datos. Cambio de volumen es igual a 3 por el coeficiente de dilatación lineal del acero, que equivale a 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre K, por el volumen inicial, que son 1920 centímetros cúbicos, por el cambio de temperatura, que son 150 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Hago la operación y nos da que el cambio de volumen es igual a 8,98 centímetros cúbicos. Ya teniendo este dato, simplemente efectuamos esta fórmula. Reemplazamos. Volumen es igual al volumen inicial, que equivale a 1920 centímetros cúbicos, más el cambio de volumen, que son 8,98 centímetros cúbicos. Hacemos la operación y nos da que el volumen es igual a 1928,98 centímetros cúbicos. Aproximando, nos quedaría que el volumen es igual a 1929 centímetros cúbicos. Y este sería el resultado final del cuarto y último ejercicio. Los invito a suscribirse a mi canal Física Matemáticas, activar la campanita y a darle clic para que vean todo el curso completo de termodinámica, calor y temperatura.